Buenas noches, bienvenidos al martes de Diván. Hoy seguimos con tema de tanatología. Todavía están a tiempo de etiquetar, de compartir este streaming con sus amigos, con familiares, para que se unan a la sesión en vivo. Aprovecho mientras hacen eso, aprovecho para saludar, dar la bienvenida a los que se conectan por primera vez, esperando los tengamos aquí más seguido y agradecer con todo el corazón a todos los que ya forman parte de esta bella comunidad que cada día crece más. Recuerden que este espacio es suyo, así que les invito a escribirme durante la sesión con todas sus dudas, así como con sus testimonios, si es que quisieran compartirlos con nosotros. Yo voy a dedicar la parte final a leer sus comentarios y a responder a sus preguntas. Mi nombre es Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga, y cada martes tenemos una cita a las 8 de la noche, hora del centro de México, por Facebook Live, y su repetición en YouTube para hablar de diferentes temas. Ya saben, pareja, sexualidad, duelo, pérdidas, vida cotidiana y bienestar. Hoy continuamos con la serie especial de marzo, a la que titulé Duelo en Pandemia. Y pues les comentaba que mi intención es aportar un pequeño granito de arena para ayudar a todos los que me sea posible a través de este medio digital, y que puedan encontrar un poco de alivio a la difícil situación por la que pudieran estar pasando. Se trata de 5 conferencias dedicadas a las pérdidas que hemos tenido pues durante este último año, y va desde la pérdida de los seres queridos, la pérdida del empleo, que estas dos ya pueden encontrar las repeticiones en YouTube. Estamos también por tener las siguientes semanas pérdida de planes y proyectos, pérdida del estilo de vida y por supuesto hoy la pérdida de la salud, que es el tema que vamos a tratar. Yo los invito a buscar los eventos justo de esta serie de Duelo en Pandemia. Los pueden encontrar en el enlace que les dejé en la descripción de este video. Ahí pueden confirmar su asistencia para que les lleguen las alertas una vez que inicien las transmisiones en vivo. También les pido, por favor, que pasen la voz para que más personas que lo estén requiriendo pues puedan sumarse a estos contenidos. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos arrancando nuestro tema. Ya les decía yo hace unas semanas que estamos cumpliendo nuestro primer año, o nuestro año, que no quisiera decir primero, respecto al caso de la COVID-19 en nuestro país, y que eso trajo a consecuencia pues todo el tema del confinamiento. Dio inicio a una nueva realidad a la que todos nosotros nos tuvimos que ajustar. Y desde entonces pues hemos vivido una serie de pérdidas y de duelos que todavía estamos intentando asimilar. Y pues una de esas importantes pérdidas, además de la de la muerte por un ser querido, también está el tema de la salud, y que se ha hablado poco respecto a la parte emocional que esto conlleva. Y es que la llegada de una enfermedad va a implicar un cambio radical en nuestras vidas. Y más complicado aún si este caos además es una experiencia que se está suscitando a nivel mundial, como nos ha sucedido con la llegada de la pandemia. Entonces, sumando todo ello, podemos vislumbrar el porqué de la explosión de emociones. Y es que estamos atravesando una crisis que se generó por la alteración masiva de la salud. Lo que nos ha traído también mucha confusión mental y mucho dolor emocional. Todo esto amenazando constantemente con el tema de la presencia de la muerte. Y eso pues lo hace muchísimo más complejo. En realidad, ya sea por coronavirus
o por cualquier otra enfermedad, cuando un diagnóstico forma parte de nuestra nueva realidad, pues van a surgir un montón de emociones y tenemos que entender además que no todo el mundo lo va a vivir igual. Prácticamente se trata de un proceso personal, ya lo he dicho en otras ocasiones, cada duelo es un proceso totalmente personal. Y es que aquí además con el tema de la enfermedad no solo se trata de la aceptación de esta misma, sino que también va a representar un reto adicional, el tener que lidiar con una serie de pequeñas pérdidas que vienen a consecuencia o como daño colateral de la enfermedad en sí. Por ejemplo, la pérdida de las capacidades físicas, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la vida social, de la vida laboral, incluso de las actividades de la vida cotidiana, al ya no poder llevarlas a cabo como antes lo hacíamos a causa de la enfermedad. Y eso además nos puede llevar a algo todavía más sensible, que es perder nuestra identidad, porque nosotros nos reconocemos a través de una serie de funciones, actividades, cualidades, hobbies, de nuestro trabajo, de nuestra personalidad, de nuestro dinamismo. Pero cuando todo esto se ve obstruido por la enfermedad, entonces nosotros mismos podemos llegar a perdernos en ese proceso y sentir más el peso de la etiqueta de la enfermedad que el del ser en sí mismo, de quién soy. Olvidar un poco qué es lo que me define y dejar que me defina solamente la enfermedad. Y eso a su vez pues también va a conllevar a sentimientos como vulnerabilidad, porque sentimos expuestos la pérdida de estas capacidades, la pérdida de las funciones básicas, pueden ponernos en un momento muy expuesto que nos acerca a muchas formas de vulnerabilidad, no solo por la posibilidad de no sobrevivir que puede pasar por nuestra mente, sino además por requerir de la ayuda de otras personas, aunque sea nuestra familia, aunque sea alguien muy querido, pero hay un momento en que se puede ser tan constante y tan intenso que vamos sintiendo un daño a la propia estima. Entonces vienen estos sentimientos, decía yo, vulnerabilidad, soledad, aún estando rodeado de mucha gente. El sentimiento de soledad cuando se padece una enfermedad es muy fuerte, porque va de la mano con otro que es el tema de la incomprensión. Aunque la gente que nos quiere y nos acompaña cuando estamos enfermos nos dicen que nos entienden, intentan ser empáticos, intentan ser solidarios, no logran, porque además no es posible, alcanzar un nivel de comprensión total de lo que nosotros estamos viviendo, aún incluso si también estuvieran enfermos y de lo mismo. Y que ahora ha sido algo muy común, ver que no solo la transmisión afecta a una sola persona, un miembro de la familia, sino que pueda darse en más de una persona a la vez o en diferentes momentos o de hecho hasta todo el núcleo familiar. Y aún cada uno de nosotros padeciendo la misma enfermedad, la forma en que atravesemos esta infección será totalmente diferente. La forma en que lo vivamos será diferente, porque para empezar, biológicamente tenemos condiciones diferentes. Los riesgos que podemos presentar por la diferencia de edad, por otras enfermedades crónicas que a lo mejor ya podemos traer arrastrando, hacen diferente la forma en que nuestro cuerpo va a responder biológicamente a la enfermedad en sí. Y si a eso le sumas el tema de la personalidad, las experiencias previas, lo que hemos pasado antes, cómo nuestro carácter, cómo nuestro temperamento, pues también va a cambiar la forma en que vamos a vivir esta enfermedad. Y si la sintomatología se presenta diferente, si uno de nosotros es asintomático, si el otro tiene síntomas leves, si el otro está viviendo un cuadro bastante agresivo, bastante agudo, entonces también será diferente. Y es por eso que estos dos sentimientos, el de la soledad y el de la incomprensión, van a estar muy presentes, aunque
tengamos a otras personas en casa apoyándonos, aunque existan otras personas en casa también infectadas. Bueno, además de ello, habrá sentimientos como la inseguridad. Sentirse inseguros y va muy de la mano con la parte vulnerable, pero lo vulnerable se asocia más al tema del orgullo y de la dignidad. Y en la inseguridad también tiene que ver con todo lo que platicaba yo respecto al caos a nivel mundial que se está viviendo. No tener certeza, no tener garantía de un tratamiento, de una cura, de un acompañamiento médico, tener miedo a ser internados, a que nuestro proceso implique técnicas más avanzadas o más invasivas que pudieran ponernos en otro tipo de riesgos. Y además con las historias que nosotros mismos vamos recolectando de la gente cercana, de lo que nos enteramos en las noticias, de lo que leemos en internet, vamos generando toda una nube gris alrededor que pues nos tiene constantemente viviendo una sensación de inseguridad, de caos, de incertidumbre. Puede también haber un sentimiento de rechazo. Y este es cuando estamos lejos de recibir, tener apertura para recibir la ayuda, estamos intentando alejar a todo el mundo porque pues no queremos además transmitir este virus, tenemos miedo de que esta enfermedad se propague en nuestro círculo familiar, con nuestros seres queridos, o no queremos hacerles pasar por todo el desgaste físico y emocional que conlleva el cuidado nuestro. Y por lo tanto, nuestra mejor forma defensiva es poner una barrera, provocar el rechazo para que intentamos ponerlos a salvo. Pero eso solo los hace sentir a nuestros seres queridos impotentes, con mucha frustración, y nosotros seguimos padeciendo porque solos no podemos lidiar con todo lo que trae esta enfermedad. Y bueno, sumado a todo esto y con mucha razón, vendrá un tema de baja autoestima. Sentirnos expuestos, sentirnos vulnerables, sentirnos inseguros, perder capacidades, perder habilidades, debilitarnos, todo eso puede traer en nosotros un bajón en nuestro amor propio. Y incluso en temas como el sentido de la vida, entrar en una introspección que nos haga cuestionarnos quiénes somos, qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué nos gustaría hacer. Y todo ello acompañado por la amenaza de la enfermedad, que la amenaza final es la pérdida de la vida. Por eso es que se vuelve un cóctel bastante rudo lidiar con todo ello. Por eso es que va a ser tan importante dar atención al impacto emocional, al igual que hacemos con la parte de la afección física. Llegar a aceptar la enfermedad supone que hagamos una transición entre una serie de etapas que ya los hemos platicado en algún momento, estas etapas del duelo que generalmente irán de la negación de la realidad, cuando pues entramos en shock, cuando decimos esto no puede ser, no me puede estar pasando, debe haber un error, seguramente el diagnóstico está equivocado, porque además nos estamos enfrentando a errores técnicos, donde hay falsos positivos, falsos negativos, donde hay pruebas rápidas, donde empezamos a meternos en un conflicto donde ni siquiera podemos tener la garantía de un diagnóstico cierto, certero. Y eso no ayuda en nada a esta etapa de la negación, intentando afrontar la posibilidad de la enfermedad con los puntos ciegos que nos daban las cuestiones técnicas de detección, pues se volvió todavía más complicado. Pasar por etapas como el enojo, donde aquí ya nos irritamos, donde nos volvemos hostiles, donde reclamamos, más si a lo mejor fuimos una persona que nos cuidamos mucho, que estuvimos en reclusión, que tratamos de tomar todas las medidas y aún así nos vemos afectados, pues entonces viene ese reclamo, ese enojo, ese enfado, esa sensación de que algo en el universo está mal porque no debía haber sido tocado, castigado, afectado de ninguna forma por este tipo de enfermedad.
se conjuntan incluso cuestiones morales, éticas, de sistema de valores, sentir que no lo merezco porque he sido una buena persona y darnos cuenta que somos susceptibles y vulnerables a contraer la enfermedad sin importar cuál haya sido hasta ahorita nuestro desempeño en el valor ético del ser humano, también genera mucho conflicto. Pasar por la etapa del miedo también será algo muy común. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Voy a sobrevivir? ¿Voy a enfermar a otros? ¿Puedo contagiar? ¿Y qué tal si ya los contagié? ¿Y qué tal si no logro salir de esto? ¿Qué tal si tengo secuelas? Todas estas preguntas que nos hacemos que van a ir más concentradas a esta emoción y a esta etapa que tiene que ver con el miedo. A no saber lo que va a implicar o sabiendo lo que va a implicar, me dejo llevar más por el temor. Y eso también se va a asociar mucho con estados ansiosos. Sentir, tener estos momentos de crisis de ansiedad donde empezamos a tener también estas ideas catastróficas, pensamientos rumiantes, que es estarle dando la vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, sin poder resolver nada y solo desgastarnos más con intentar pensar qué podemos hacer o qué va a pasar con nosotros. La tristeza también es otro estadio, otra etapa donde podemos llegar a atorarnos. Y esta va a tener más que ver con bajar un poco más la guardia, con sentirnos desanimados, desesperanzados, ya no tener incluso tanta voluntad por seguir parte del tratamiento, ya solo dejarnos llevar. Y eso es bastante contraproducente porque tanto por hostilidad, por enojo, como por miedo, como por tristeza, podemos estar siendo nosotros mismos un obstáculo para el proceso de sanación de nuestro cuerpo físico. Y si a eso le sumamos un cóctel de sentimientos que van a incluir la culpa, la invalidez, la vergüenza, decía yo, la desesperanza, la hostilidad, entre muchos otros, pues entonces es muchísimo más complicado. ¿Qué implica o qué se requiere en estos momentos? Por difícil que parezca, tener mucha paciencia, principalmente a nosotros mismos y con los demás también será clave, con la gente que nos rodea. Entender que esto nos ha superado, entender que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y que las personas que están alrededor mío lo que intentan es ayudarme, aunque implique desacuerdos, discusiones, posturas diferentes, enojos, miedos, lo que sea, al final todo eso sucede porque mis seres queridos, la gente que está a mi alrededor, lo que quiere es ayudarme. Y si yo soy parte de esa red de apoyo de esos seres queridos que tiene a su cargo una persona que está infectada, que la está pasando bastante mal, lo mismo aplica. Tener mucha, mucha paciencia. Ya decíamos que este proceso se va a vivir diferente de por sí por la sintomatología física y también por el tema de la cuestión emocional. Así que implicará comprender que no todas las personas que se enfrentan a la pérdida de la salud van a experimentar estas fases que acabo de comentar en su totalidad, ni tampoco en un orden específico, porque puede que unos empiecen por el miedo y luego ya vayan a la negación y luego pasen al enojo, o nunca toquen el enojo, siempre estén entre el miedo, la negación y la tristeza. Va a ser muy variable. Entonces, entender eso nos va a ayudar a saber por qué hay tanta volatilidad y también saber que a pesar de que puede ser un proceso personal, lo que sí tenemos de garantía es que en todos los casos debemos y podemos ayudar al enfermo a aceptar la realidad que está viviendo. Ayudarles a salir de la etapa de negación será clave para poder transitar por el resto. Y es aceptar la realidad que se está viviendo. Una vez que se tiene el diagnóstico, aceptar y entenderlo, para entonces poder asumir lo que sí está en nuestro control, de lo que sí podemos tomar responsabilidad, tanto la persona infectada como quienes estamos a su alrededor, para adaptarnos a ello, para tomar decisiones nuevas, soltar proyectos
ideas, ilusiones que estaban alrededor de nuestra vida en la salud y entender que las nuevas circunstancias van a tener que o están demandando que nosotros nos adaptemos. Y si eso implica que por el momento tengamos que descuidar el trabajo, lo haremos. Si por el momento implica que descuidemos la escuela, lo haremos. Si perdemos el contacto con los amigos, lo haremos. No como en una cuestión de enfocarnos solo en la enfermedad, pero sí replanteando las prioridades. Tratar de fingir que nada sucede también sería un gran error, como volcarnos sin mirar otra cosa también sería un gran error. Es difícil, sí, porque hay que tratar de encontrar un equilibrio en todo esto. Pero pues al final lo más importante es entender que se está viviendo un proceso de duelo por la pérdida de la salud. Más allá de si sobrevivo, si me recupero, si los síntomas son leves, si son agudos, el proceso de pérdida se está manifestando. Algunos tendrán un proceso de duelo, algunos no, pero ahí estará la manifestación. Los miembros de la familia también van a experimentar este proceso de duelo y aunque va a ser en forma diferente, pues van a también a compartir parte de este dolor, de este sufrimiento con su ser querido. Ya lo decíamos, diferente, porque el rol del cuidador, del ser querido, del familiar, y además dependiendo la edad, si somos padres, si somos abuelos, si somos hijos, lo viviremos totalmente diferente también, porque nuestra forma de aportar y de interactuar también marcará dentro de ese rol cómo nos sentimos al respecto. Así que tanto para quien va a llevar o carga con el padecimiento como para la gente que está a su alrededor, sus seres queridos, va a ser muy importante concentrarse, por lo tanto, en el presente y en las cosas que sí se pueden controlar, porque esto hablará de adaptación. Adaptarnos ayudará a que nuestros sentimientos no sean de bloqueo y tengamos más probabilidades de tomar mejores decisiones y de enfrentar mejor la situación de crisis. Así que vivir el momento, aceptar la nueva condición de realidad y entender que va a haber cosas que no podemos controlar. Intentar adaptarnos a las nuevas circunstancias será clave y parece obvio, pero de verdad que es algo en lo que mucha gente suele atorarse. Bueno, además de todo esto, he de decir que no hay, ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, no va a haber una manera correcta de vivir el duelo, de superarlo, de afrontarlo. Cada persona, ya dijimos, es diferente y cada uno de nosotros va a requerir tiempo para experimentar la pérdida a nuestra manera. Y al mismo tiempo, entendiendo eso, también va a ser muy importante asumir la parte de responsabilidad que nos toca para estar al 100% y que tengamos más posibilidades o de sanar o de ser de ayuda para el otro. A veces me pasa, y es algo muy común en consultorio, ver a los familiares de una persona enferma, ya sea por la COVID o por cualquier otra enfermedad crónica, descuidarse a sí mismos, descuidarse provocando así que tengan menor rendimiento, que no duerman bien, que no comen bien, que no tienen momentos de descanso y entonces empiezan a desgastarse emocionalmente. Y así no pueden tampoco ayudar a su familiar. Entonces es muy importante adaptarnos y aceptar el diagnóstico implicará tomar un rol y en ese rol es poner en prioridad al familiar, pero permitiéndonos cuidarnos a nosotros mismos también. Y si yo soy la persona que padece, que tiene el diagnóstico, entonces asumir lo que me toca respecto a mi cuidado y permitirles a los otros cuidarme. Será importante dentro de estas herramientas o estas estrategias permitirte sentir tu pérdida. ¿Y qué va a implicar permitirte ello? Pues llorar, dejarte que salgan las lágrimas o llorar profundamente cuando sea necesario, permitirte molestarte, estar enojada, estar enojado, irritable,
sentirte como sea que te sientas, permitírtelo, no reprochártelo. El error aquí no está en evitar los sentimientos aun cuando sean estos de enojo, de tristeza o de miedo, sino identificarlos, reconocerlos, dejarlos fluir y entonces poder dar paso a lo siguiente. Pero si estamos reprimiendo y no queremos llorar y nos queremos aguantar y queremos ser los fuertes porque queremos demostrarle a nuestros familiares que estamos bien, o al revés, queremos demostrar a nuestra persona infectada que estamos enteros, entonces lo único que estamos provocando es una represión en cadena. Porque lo que le estoy diciendo a la gente que está a mi alrededor es: no se vale debilitarse, no se vale llorar, no se vale demostrar nada, aquí nada está pasando. Y esto es parte de la negación. Y esto es parte de no permitir que los sentimientos y esa energía fluya de manera correcta. Y solo se va a manifestar en otra forma. Porque esa energía que está ahí contenida y no podemos evitar, no desaparece. Que te aguantes las lágrimas no hace que ese sentimiento desaparezca. Se va a manifestar de una o de otra forma. Por eso es tan importante vivir tu pérdida, permitirte llorar, sentirte bloqueado, sentirte enojado, sentirte como sea que te estés sintiendo. Identificarlo, permitírtelo, tocarlo y luego entonces ya tomar la acción siguiente. Duele, eso es lo que más evitamos. Cuando no queremos permitirnos tocar con las emociones es porque no queremos lidiar con el dolor que esto conlleva. Pero créeme, es normal, es natural y es necesario. Otra de las herramientas que quiero que hoy tomes en cuenta es que atiendas tus necesidades físicas, ya seas el paciente o seas el familiar. Va a ser muy importante que te hagas cargo también, en la medida de lo posible, si eres el paciente y como parte del cuidador, de las necesidades físicas. ¿A qué me refiero? Justo eso que te platicaba hace un momento, a dormir lo suficiente. De nada sirve que te hagas el valiente si quieres ser la única persona que se haga cargo. Tienes que tomar la ayuda de la gente que está a tu alrededor y si es más de un miembro en el grupo familiar, repartirnos las actividades de manera equitativa para que todos podamos descansar y todos podamos contribuir. Y descansar implicará dormir lo suficiente. Si tú haces ese sacrificio de quedarte hasta muy tarde y empezar muy temprano y además trabajar y además hacerte cargo de la casa, entonces vas a terminar teniendo 3 horas de sueño que no van a alcanzar para reparar a tu cuerpo. Necesitas dormir para tomar decisiones correctas, para tener la mente despejada o al menos lo más posible y para poder aguantar, porque generalmente serán procesos largos. Si esto se suma, si esto es por una infección de la COVID o por otra enfermedad, generalmente serán procesos largos. Y por eso va a ser importante que no te permitas descuidarte, porque vas a rendir menos. Platicaba con una de mis pacientes hace unos días respecto a este ejemplo de lo que sucede con los aviones y cómo las sobrecargos nos explican que en una situación de emergencia, cuando salgan las mascarillas de oxígeno, no intentemos poner la mascarilla a la gente que está cerca. O sea, si llevas a un niño, una persona mayor, no te debes ocupar de ponerles la mascarilla, te debes ocupar de ponértela tú, porque corres el riesgo, si haces lo contrario, corres el riesgo de perder el oxígeno necesario, caer inconsciente y ni te ayudaste ni ayudaste a la persona que querías proteger. Pero cuando tú haces lo que te indican las sobrecargos, que es ponerte la máscara de oxígeno primero, entonces te estás permitiendo respirar para ahora sí auxiliar a quien tú quieras. Lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros no atendemos nuestras necesidades físicas, es como pretender no usar la máscara y dársela a la otra persona o intentar atender las necesidades físicas del otro sin que nosotros tengamos la energía suficiente para cuidarles hasta el final. Así que dormir suficiente, comer, al menos asegurar una comida al día, aunque tengas poco apetito, aunque no sea por antojo, aunque no sea con gusto. A lo mejor en este momento comer no será un placer, pero va a tener que ser una obligación,
porque es parte de la gasolina que tu cuerpo va a necesitar para que tengas la energía suficiente para salir avante, ya sea que tengas la enfermedad o que estés cuidando de alguien. Dormir, comer y tener momentos de descarga de alguna manera. Si pudiéramos hacer alguna actividad física, mejor, pero sé que puede ser complicado, así que al menos que te dé el sol unos 10 minutos, que puedas hacer respiraciones profundas, respiración diafragmática, si tienes un balcón, una terraza, un patio, un jardín, que te permita desconectarte por un momento. Hacer meditación, hay meditaciones de 10 minutos todos lo tenemos. Y puede ser al inicio de tu día o puede ser antes de ir a dormir o en medio de una situación crítica antes de explotar. La meditación, y más estas meditaciones breves, pueden ser un gran aliado para momentos complicados. Otra estrategia importante es expresar nuestros sentimientos, hablar con los otros sobre cómo nos estamos sintiendo, sobre qué es lo que sentimos en este momento, será indispensable. Porque incluso si yo le puedo decir a la otra persona es que me siento enojada, me siento muy irritable, y entonces incluso ayudamos a que los que están a nuestro alrededor, cuando nos ven así e identifican por nosotros mismos cuál es el sentimiento que existe ahorita, puedan tener un poco más de consideración y no nos intensen con algunas otras cosas mientras estamos así. Poderlo decir, poderlo verbalizar, además, ya hace que lo validemos. Porque cuando negamos la emoción, la estamos minimizando y nos estamos minimizando a nosotros mismos. Y solo estamos dejando que se acumule basura y basura y basura. Cuando la expresamos, cuando la verbalizamos, le quitamos poder. Porque permitimos que salga, que fluya y que de alguna manera tome otra forma que no sea dentro de nuestro cuerpo. Así que expresar los sentimientos va a ser muy importante. Y puede ser con la misma familia, puede ser con amigos, a lo mejor hay miedos que tienes que no quieres expresar con la misma familia. Bueno, hablarle a un amigo, a una amiga, hablar con tu terapeuta, va a ser importante hablar con un tanatólogo para poderle decir, me siento así. Esto es lo que me está pasando, estos son los miedos, me estoy sintiendo irritable, me estoy sintiendo muy desmotivada, muy desmotivado. Y además de que te pueden escuchar, porque yo te aconsejo además que des esta instrucción específica. Si es una persona de tu red de apoyo, le puedas decir, necesito unos minutos, me los regalas, necesito hablar con alguien. Quiero decir, y no necesitas darme ningún consejo, solo quiero desahogarme. Porque todos tenemos el nervio de que creemos que tenemos que correr con la solución cuando alguien nos dice lo que está sintiendo y lo que está pasando. Y a veces ni siquiera es necesario, solo con escuchar es más que suficiente. Por esta descarga de verbalizar y hacer esta descarga, esta catarsis emocional. Así que tú dile a esta persona, necesito hablar con alguien, me puedes escuchar y soltar todo lo que traigas. Y si ya requieres un acompañamiento, pues entonces sí, buscar una persona profesional en psicología, en tanatología, que te pueda dar también retroalimentación. Bueno, pues entonces estas serán de las más importantes. Evitar refugiarse en los vicios nuevos o los vicios ya de siempre también será importante, más cuando estamos hablando de los acompañantes, de la familia, los seres queridos. Evitar estar muy pendientes de nuestro consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces evitar pues beber alcohol será muy importante, porque el alcohol además es un depresivo y puede afectar nuestro estado de ánimo y va a incrementar nuestra sensación de tristeza y no nos va a hacer sentir mejor. A lo mejor nos desconecta un ratito, pero nos va a bajonear constantemente. Entonces no recurrir, tener muy medidas nuestros vicios para que pues no sean un obstáculo o algo que esté incrementando la sintomatología que ya de por sí estamos intentando combatir. Otra cosa importante será evitar decisiones
radicales. Aquí entra un punto intermedio, pero es importante entender que a veces vamos a necesitar tiempo para adaptarnos a la nueva forma de vida mientras tenemos una persona enferma. Nuestro estado mental no va tan fácilmente a adaptarse, va a requerir un proceso y luego incluso de salida, cuando ya pasó la emergencia, el proceso de normalidad o de regresar a la normalidad también puede tomarse su tiempo o dejar algunos rezagos por ahí. De hecho, desde el año pasado he trabajado algunos casos con personas que están manifestando estrés postraumático después de de haberse recuperado de la enfermedad, porque siguen teniendo miedos, angustias, ansiedad, empiezan a tener episodios ya de problemas para dormir, sueños, pesadillas, temor constante, se sienten en peligro o que ponen en peligro a los demás. Entonces, aún recuperando tu salud, habiendo salido de la enfermedad, puede que todavía el proceso de adaptación se vuelva complejo y también puede que se necesite ayuda. Y justo por eso en ese proceso va a ser muy importante no tomar decisiones radicales como la separación de la pareja, como renunciar a un empleo, vender un bien, a menos que se trate, ya decía yo, aquí hay un punto medio, se trate de una decisión consensuada con el resto de la familia, con quien se pueda además, ya decía yo, consensar esto, pero que sea o que se entienda que es para resolver alguna situación de la emergencia o de la crisis que estamos viviendo, pero no causada por los sentimientos o la irritabilidad que estemos viviendo en ese momento. Que por tristeza, que por miedo, que por enojo estemos tomando decisiones arrebatadas que después pues, nos generen algún tipo de arrepentimiento. Así que pues va a ser muy difícil lidiar con todo una vez que hayamos dado un paso así de radical si no lo trabajamos o no lo procesamos bien, o si no se trataba realmente de una emergencia, sino de un impulso, de que estamos siendo reactivos. Tomarse descansos, esta también va a ser una herramienta importante. Tomarte un descanso e incluso participando en actividades que disfrutas es válido y es necesario y está bien. No tienes que sentirte triste todo el tiempo, no tienes que estar corriendo en círculos todo el tiempo. Reírte en algunos momentos también es bueno y esto lo pasamos todos en cualquier tipo de pérdida, incluso cuando un ser querido ya ha fallecido. Habrá momentos de euforia, habrá momentos en que nos desconectemos un momento y nos riamos, que podamos comer algo rico y lo saboreemos y lo disfrutemos. Permítete esos pequeños regalos, esos pequeños momentos para que sea más llevadero todo el otro proceso. Y algo más importante es el tiempo de calidad. Si algo nos ha enseñado el tema de la pandemia y de la enfermedad en sí, y también se los he dicho, aunque sé que es fuerte de escuchar, es que las certezas no existen. Hemos hablado mucho de la incertidumbre que nos ha traído la situación actual, pero en realidad nunca tuvimos certeza de nada. Jugamos a la certeza. Tratamos de sentir que tenemos el control de las cosas. Hacemos planes con otras personas, con nosotros mismos. Comprábamos boletos para un concierto, hacíamos reservaciones en un hotel, en un avión, para algo que íbamos a usar un año después, con una persona con la que pretendíamos que íbamos a seguir. Y está bien, porque eso es lo que nos permite funcionar. Pero la realidad es que nunca tuvimos certeza de nada. Siempre se nos pudo haber arrebatado todo lo que teníamos en cualquier momento. Ahora nos lo pone de frente y más rudo y más agresivo la pandemia y todo lo que trajo. Sin embargo, es una verdad a la que hemos tenido que aprender a enfrentar. Y por ello es más importante que ante lo efímero de la vida nosotros podamos dedicar tiempo de calidad
a nuestra gente, que podamos estar, pero de verdad estar con nuestros seres queridos. Y si yo estoy con una persona de mi familia que está padeciendo una enfermedad, pues intentar acompañarle, pero además dar este tiempo de calidad, no solo cuidando, sino estando, escuchándole, hablando y de los momentos felices que hemos tenido, recordando cosas que hemos compartido juntos, hablando de proyectos para futuro, tener estos momentos de calidad, resolver cosas que tengamos por ahí pendientes, si estábamos enojados con alguien, si nos dejamos de hablar con alguien, todo eso tratarle de dar solución pronto, porque la vida le puede dar solución a su manera y cuando tú quieras voltear, ya no tuviste la oportunidad de decir eso que querías decir, que le querías, que le respetabas, que le agradeces, que le perdonas, que te perdone. Entonces no te esperes a que sea tarde. A veces en ese proceso de querer aferrarnos a la vida y no querer hablar de la posibilidad de la muerte ante una persona de nuestra familia enferma, nos perdemos de esa gran posibilidad de hablar de sus voluntades, de hablar de qué es lo que le falta por resolver, cómo le podemos ayudar para que esté más tranquila o más tranquilo, si hay algún pendiente por ahí, algún tema por tratar, ya sea un trámite legal, un tema emocional, de familia, ver a alguien, hablar con alguien que está lejos, hacerlo, tratar de promover, siempre sí con la idea no de rendición, pero sí de saber que hay una posibilidad y que justo si algo hacemos al adaptarnos a la nueva situación es entender que hay una posibilidad de que esa persona muera y por lo tanto también debemos aprovechar el tiempo en que le tengamos para resolver cosas. Y que si sucede, que si la persona fallece, podamos decir, bueno, al menos tuve oportunidad de hacer esto, de decir esto, de compartir esto. Y si se recupera, maravilloso. Y de todos modos su relación a partir de ahora empezará con un pie derecho, porque aprovecharon las circunstancias para resolver cosas que se venían arrastrando. Y por último, buscar ayuda si la necesitas. No tienes que sufrir. El dolor no es negociable, pero el sufrimiento sí. El sufrimiento es una opción y tú puedes buscar tu red y armar tu red de apoyo. Ya lo hemos dicho, amigos, familiares, líderes espirituales, un terapeuta, expertos en psicología, en tanatología, grupos de apoyo. Todo esto es parte de tu red y necesitas tenerla a la mano porque no tienes que hacer esto sola ni solo. Y bueno, si tus síntomas respecto al manejo del duelo no mejoran o sientes que necesitas más ayuda, definitivamente ya acercarte a personas expertas en salud mental, en definitiva. Y bueno, algo más antes de irme ya a las preguntas. Hay un aspecto que me gustaría que tuviéramos en cuenta justo después de la enfermedad. Ya les decía yo que he tenido casos de personas que han atravesado por un tema de estrés postraumático o por trastorno de ansiedad causado por haber vivido la enfermedad y aunque ya estén totalmente sanos físicamente. Y si bien es normal sentirse triste después de una pérdida o después de haber pasado un momento tan intenso, los sentimientos que van asociados con el dolor también deben ser temporales. Y si estos sentimientos duran más o que te estén dificultando hacer las actividades cotidianas que antes hacías, como trabajar, como estudiar, como pasar tiempo con los demás, dormir, comer, si está afectando tus actividades físicas, a tus rutinas, entonces quiere decir que estás en riesgo de que esto se convierta en algo más delicado. Ya decía yo, en un estrés postraumático, en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo. Y es muy importante además que nos podamos observar, porque los síntomas del duelo y de la depresión pueden ser similares. Así que hay que estar muy pendientes de estas señales. Si no me siento mejor a medida que pasa el tiempo, es señal para tomar en cuenta.
Si tengo dificultades constantes para comer, para dormir, para concentrarme, es una señal a tomar en cuenta. Si mis sentimientos comienzan a perturbar mi vida cotidiana, al igual que mis pensamientos catastróficos, señal a tomar en cuenta. Si dependo de sustancias, del alcohol, del tabaco, de cualquier otra droga, legal o no, para sobrellevar la situación, es señal a tomar en cuenta. Y si empiezo a pensar en lastimarme o lastimar a otros, en definitiva, hay ya que buscar ayuda. Así que si sienten que tienen problemas para manejar sus emociones, pidan ayuda para identificar qué es lo que está pasando, descartar, a lo mejor solo es parte del proceso de salida, o confirmar algún tema emocional que haya detonado a partir de los sucesos y recibir la ayuda pertinente para que entonces, después de haber salido de algo tan complicado como esta enfermedad física, no nos atoremos ahora en una enfermedad emocional. Bueno, voy a dar entonces ahora oportunidad a leer las cosas que me hayan escrito por aquí. Todavía están a tiempo de escribirme sus testimonios, sus preguntas, lo que me quieran compartir. Yo con mucho gusto lo voy a leer. Bueno, primero agradecer a mis emisores de estrellas, a los que le dan luz a mi noche el día de hoy. Muchas gracias, Mesa, por esas estrellitas para apoyar mi contenido. Muchas gracias también a Dani Aguilar con las estrellas que me donaron ambos. Muchísimas gracias, Mesa, por tus 100 estrellas y a Dani por sus 50 estrellas. Muchas gracias. Recuerden que ya me pueden donar estrellas y eso me ayuda mucho para poder seguir haciendo contenido gratuito como este. Bueno, saludo a Dare. Hola Dare, bonita noche, me da mucho gusto saludarte. Dice Jazz Torres, saludos, muchas gracias. Lucy Ocio, hola Lucy, qué gusto. Me pone hola Jessie, excelente noche. Arturo, saludos a Isabel, a Jessie Solís, a Juana Ubilda, a Sabel también, saludos. No sé cómo hacerlo y no se sabe cómo enfrentar este duelo, es muy difícil. Sí, Nati, me imagino. Más con la particularidad de cada caso, como ya platicábamos. Por eso va a ser muy importante identificar qué de esto está bajo tu control y qué no. Y de lo que está bajo tu control, entonces tomar acciones y hacer un plan. Y de lo que no está bajo tu control, empezar a soltar. Eso va a ser un paso muy importante para poder dar una perspectiva más clara de dónde estamos parados y qué sí podemos hacer. Dice Edna, ¿cómo recuperar el ánimo viviendo con tanta incertidumbre? Fíjate que es un poco de lo mismo, Edna. Tiene que ver con el exceso de control. Las personas que más sufrimos con el tema de la incertidumbre somos aquellos que nos gusta tener control de todo. Y el costo que nos trae ahora, pues es bastante alto, porque nos damos cuenta que realmente no tenemos control de lo que no tenemos, de todo lo que creíamos. Tenemos que aceptar que no se puede hacer nuestra voluntad, que habrá cosas que no salgan como las planeamos, que habrá cosas que no sean justas, que habrá cosas que no sucedan y que no podamos además resolver. Y aceptar eso es un paso bien importante, difícil, desgarrador, doloroso, pero bien importante. Entonces, poder enfrentar la incertidumbre tendrá mucho que ver con poder decir, entiendo y sé que no tengo el control de todo lo que está pasando a mi alrededor. Y asumiendo eso, entonces puedo identificar de qué sí tengo el control y trabajar sobre eso. Y eso es lo mejor que puedo hacer. Porque como ya les decía, realmente la incertidumbre es parte de la naturaleza de la vida. Margarita nos manda saludos, muchas gracias. Lupita Salazar también. Luli también nos manda saludos, me da muchísimo gusto. Dice, como siempre, da mucha ayuda a los temas.
Me da muchísimo gusto. En verdad espero que estos temas les estén ayudando y les pido y les recuerdo que difundir, pasar la voz y compartir con aquellas personas que ustedes crean que lo pudieran estar necesitando justo en este momento, ya sea porque están viviendo la enfermedad, la de la COVID o porque están atravesando cualquier otro tipo de enfermedad importante, principalmente cuando hablamos de enfermedades crónicas o de enfermedades terminales que también viven un proceso muy similar y de hecho más largo todavía que el de las personas que están infectadas de la COVID. Así que si saben de personas que estén pasando por una situación similar, compartan esto. Es muy importante saber, entender qué de todo esto es normal, qué no, cómo poder identificar mis propias emociones, cómo darle salida a esos sentimientos y cómo recuperar el enfoque hacia lo que sí es importante, que es el autocuidado, ya sea que seas la persona enferma o no, aun si eres la persona sana, el autocuidado va a ser muy importante. Entonces, por eso es que yo les insisto tanto en esto. Identificar qué está bajo mi control. O sea, yo no puedo controlar el tema de la vacuna, el tema de la cura, no puedo controlar cómo va a responder mis familiares al proceso de sanación. ¿En qué sí puedo yo controlar? Puedo controlar mi autocuidado. ¿Qué hago con respecto a mí para estar y sentirme mejor? Y si implica tomar un tratamiento, pues tomarlo. Y tomar la parte de la responsabilidad que me toca respecto a eso, por muy desgastante y cansado que sea. Si no soy la persona enferma, entonces tomar mi autocuidado también en mis manos y esto implicará asegurar mis horas de sueño, asegurar mis horas de comida, asegurar mis horas de descanso y tener algún tipo de distracción que me permita tomar energía. No se saturen de noticias. Vean las noticias solo una vez al día y por un lapso corto de 5 a 15 minutos máximo para que tampoco se estén bombardeando con más emociones negativas, más caos, más miedos, porque luego es terrible estar comiendo y estar viendo noticias y tragedias que luego ya ni siquiera son respecto a la pandemia, respecto a violencia, respecto a la economía, respecto a muchas otras cosas. Y la idea no es que no estemos enterados, hay que estar enterados de todo lo que está pasando, pero con moderación, porque en este momento que nos encontramos tan vulnerables emocionalmente, agregarle más razones para estar tensos, tristes, enojados, pues no es muy buena idea. Entonces, gestionar, partir de la idea, hay cosas que no puedo controlar. Y yo hasta les diría, háganse una lista. Hagan una lista de 2 columnas. En una hoja pongan del lado izquierdo lo que no puedo controlar y escríbanlo. Y del lado derecho lo que sí puedo controlar y escríbanlo. Y yo les diría, relean y asegúrense de que no estén clasificando mal algo. Y entonces ahora sí, de lo que no puedo controlar, identificarlo, tenerlo claro y saber que no hay más que estar a la espera. Y de lo otro, de lo que sí puedo, qué acciones voy a tomar para mantenerme ocupado más que preocupado y tener más posibilidades de que por lo menos en el porcentaje que sí puedo tener algún tipo de influencia, se cumplan los objetivos. Y no atorarme desgastándome en lo que definitivamente no puedo hacer absolutamente nada, como no puedo controlar cómo va a reaccionar mi familiar al tratamiento. Entonces, eso no es algo en lo que me debo enfocar, porque no puedo controlarlo. Pero de lo que sí puedo controlar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi plan de acción? ¿Qué actividades voy a desarrollar? Para sentirme que contribuyo, que realmente estoy haciendo algo por mí y por las personas que me necesitan y no solo ahogándome en el caos, porque es muy difícil intentar hacer algo si nos dejamos inundar por todo este torbellino. Entonces, tratar de recuperar la calma, esto es como cualquier otra crisis y es detenernos, observarnos, detectar dónde estamos parados emocionalmente, físicamente, y de ahí entonces empezar a identificar de qué sí puedo y de qué no puedo y qué voy a hacer respecto a lo que sí puedo, de lo que sí tengo control, qué chamba me toca de ahí y no perder el tiempo intentando hacer cosas en las que no tengo ningún control. E insisto, sé que es difícil,
pero es muy necesario. Así que yo les pido, por favor, lo tomen en cuenta. Gloria dice, saludos, ya es excelente tema, como siempre, magnífica terapeuta, muchísimas gracias. Gracias, Eunice, por compartir esta transmisión. Dice, nacer fuerte cuando menos fuerte te sientes, así es. Sí, y aún así también ser débil y también ser vulnerable y también romperte y también llorar, también sentir miedo, está bien, todo eso se vale. Porque si no te lo permites, entonces no vas a poder ser la persona fuerte que quieres ser. Parece irónico, pero esa es la paradoja. Para poder tomar fortaleza necesito primero permitirme sentir mis miedos, mis angustias, mis tristezas y luego ya de ahí tomar lo positivo o tomar la misión, la motivación que necesite para salir adelante. Pero un poco es parte de esta paradoja emocional, el poder ser valiente aún con miedo, que justo esa es parte de la definición. Una persona valiente es aquella que saca la casta aún sintiendo miedo. No una persona valiente es la que no tiene miedo, es la que saca la casta aún temblándole las piernas. Y un poco vamos a tener que hacer eso todos nosotros también. Dice Edna, suena fácil, antes ver mi Facebook era mi hobby, ahora solo me estresa o me entristece. Sí, por supuesto, porque además tiene que ver con que perdemos el gusto. Cuando pasamos por este tipo de situaciones, empezamos a perderle el gusto a las cosas que antes nos agradaban, nos gustaban, nos llenaban, nos hacían felices, ahora ya no. Ahora ya pasan a siguiente plano y en definitiva vamos a ser otras personas. Después de esta crisis, cada uno de nosotros se va a reconstruir con los pedazos que quedaron y vamos a tener que volver a generar nuestra identidad. Habrá cosas de nuestra personalidad que se van a mantener porque ya tiene que ver con nuestra genética, con nuestra herencia, con experiencias de vida más fuertes y habrá otras a las que nos vayamos a reconstruir y eso también va a ser bueno y va a ser valioso. Edna nos dice compartido.